Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el profesor Carlos Gorrín Peralta sobre el sistema electoral estadounidense. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Hola, saludos a todas y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Antes de que se me olvide, mi nombre es Adriana Gutiérrez Colón, como de costumbre, y aquí a mi lado tengo, para los que nos ven en YouTube, a el compañero Andrés González Futuro Verdecía. senador. Hey, cuidado. ¿No? No, sí. Saludos mi gente. ¿Qué es la que hay, Andrés? ¿Cómo está? Tranquilito. Tranquilito. Bajo control. Un fin de semana intenso, emotivo. Sí, mano. Triste. Una semana completa, pero particularmente a la vez, una semana. Bueno, ya mismo vamos a entrar a hablar de lo que pasó este fin de semana y la semana pasada. Pero, ¿de qué se trata el programa que vamos a estar haciendo en el día de hoy? Aquí Andrés y yo, sobre todo más Andrés que yo, hemos estado hablando sobre el proceso de las primarias demócratas en Puerto Rico. Ya ustedes saben nuestra opinión al respecto. La saben, está claro. Yo creo que debe estar más o menos claro. Si no, hoy, yo creo que de hoy no pasa que les quede claro. A lo mejor. A lo mejor, quizás. Esto tiene como un fin didáctico también. Esto va a ser un poco técnico, quizás. Pero, así que ya saben, aquí en Puerto Rico hay un revuelo hablando todo el mundo sobre las primarias demócratas en Estados Unidos y sobre las primarias demócratas aquí en Puerto Rico. Pero en realidad muchos de nosotros, y me incluyo, no entendemos bien cómo funciona el sistema electoral federal. Hay quien dice que no hay Dios que lo entienda, pero... Pues no nos sintamos tan mal. Hoy deberíamos salir de este episodio, y ustedes al terminar de escucharlo, deberíamos entender y tenerlo bastante claro en la medida que sea posible, porque tenemos de invitado a un gran recurso que nos va a hablar y a explicar cómo funciona el sistema electoral federal. Pero antes, nos gustaría hacerle algunos anuncios, hablar de lo que estuvimos haciendo la semana pasada y durante el fin de semana. Entre otras cosas, conmemorando, yo creo que esto sí lo mencionamos, ¿o no, Andrés? El sexto se publicó, sí. Le dedicamos un episodio a Antonia, por supuesto, y también... Sí, hablamos antes, pero no después. Sí, no. El pasado miércoles, hoy es lunes 9 de marzo, el pasado miércoles 4 de marzo se cumplieron 50 años del asesinato de Antonia Martínez Lagares. Tuvimos un episodio, que sería el episodio ¿qué? 132. Si este es el que, vamos a 132, ver. Porque después tuvimos el de José Manuela. Pues el episodio 132 con el licenciado Irán Sánchez Martínez, un tremendo episodio sobre la vida y el asesinato de Antonia Martínez, como parte de los actos de conmemoración de ese terrible evento. Estuve en Ponce en una actividad en el Parque Pedro Albizu Campos. Tuviste súper. Vi el discurso después por Facebook. Si no lo han visto, pueden pasar por mi página de Facebook y ver el mensaje que tuve la oportunidad de dar allí. También estuvo hablando el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. No tengo los aplausos. no lo conecté. Y el licenciado Irán Sánchez, que estuvo aquí con nosotros en el programa. Entre otros actos que hubo, fue una actividad de verdad bien bonita. Quiero felicitar, aprovecho este micrófono que tengo al frente para felicitar a la gente del Comité de PIB de Ponce por esa tremenda actividad, de verdad que quedó de show, y me parece que este año se cumplieron 10 años desde que se lleva haciendo allí en la plaza o el Pedro Albizu Campos en Ponce. Así que felicito a toda la gente, los responsables y las responsables de que ese evento se llevara a cabo. Pero además también... Mientras tú hacías eso. ¿Qué pasó? Mientras tú hacías eso, ¿dónde estaba yo? Yo no estaba durmiendo. Estaba en Ponce. Andrés como esquinean a uno. Andrés y el resto del corillo de San Juan estaba representando en Río Piedras, frente a la librería Norberto, porque en el segundo piso, si escucharon el programa, fue donde asesinaron a Antonia Martínez Lagares ese 4 de marzo de 1970. Y cuéntanos, Andrés, ¿cómo estuvo la actividad? Pues, hermano, fue una gran experiencia. No es un cliché decir que fue un privilegio, porque ¿verdad? Eran los 50 años del asesinato de Antonia. Allí había gente del independentismo en general, hubo un grupo nutrido de personas, y ¿verdad? Que se haya celebrado ese pequeño homenaje
en el lugar en que ella fue asesinada, ¿verdad? Justo enfrente, pues se sentía especial, y estaba Florencio Merced, ¿verdad? Personas que han dedicado mucho tiempo a mantener viva la memoria de lo que sucedió, y de Antonia, así como muchas otras personas importantes. Habló también María Lourdes Santiago, Adrián, ¿verdad? También Karen Ayala, muchas personas, y hablaron un poco de lo que significó. Estuvo el Topo por ahí. Sí, para ellos, Antonia. Y, por supuesto, si vieron en las redes, tuve el privilegio de aguantarle, no hagan chistes, le aguanté el micrófono al Topo mientras cantaba Antonia allí en esa ocasión especial, y eso estuvo súper nítido para mí. No pensé que yo iba a estar aguantándole el micrófono al Topo mientras él cantaba Antonia para Antonia, ¿verdad? En el lugar donde falleció hace 50 años. Así que de verdad que fue una experiencia muy, muy nítida para mí. Estuvo bueno. Sí, lo mismo. Yo creo que no sé, nosotros en la universidad yo siempre me conocía la figura de Antonia porque hay murales, porque el nombre suena mucho. Yo conozco porque mi mamá estuvo allí, mi papá en la universidad ese día, y me habían contado las anécdotas de cómo lo vivieron ellos, pero yo desconocía mucho sobre la historia de Antonia Martínez, así que es bien importante que sigamos recordando a estas figuras en nuestra historia, porque son asesinatos que todavía quedan impunes, y lo menos que nosotros podemos hacer como sociedad es no olvidarlos. ¿Sabes qué está bien loco? Que yo pasé por Norberto González y por ahí un millón de veces a través de esos 7 años continuos de estudio de bachillerato y Juris Doctor, y no era algo que venía a mi mente en ese momento. Como que, yo no lo sabía. Siempre me decían, sí, la mataron en un balcón. Pero jamás, cada vez que pasé ahí tampoco nunca imaginé que había sido allí. Terrible, pero así que prohibido olvidar. Importante que recordar a Antonia. Además de los eventos de Antonia, esta semana, como ustedes saben, si siguieron nuestras redes y estuvieron en Puerto Rico, perdimos en forma física a una de las figuras más grandes del independentismo puertorriqueño, que era y es don Rafael Cáncer Miranda. Es muy curioso que en el último episodio lo mencionó el invitado, José Manuela, ¿verdad? Le mencionó a don Rafa. Fue poco después del 1 de marzo, fecha en que se celebra se conmemora el ataque al Congreso de los Estados Unidos. Pues el 2 de marzo, si no me equivoco, falleció don Rafael Cáncer Miranda, quien estaba ya delicado de salud. Para nosotros, don Rafa era de lo más grande. Fue un privilegio tenerlo aquí en el programa. Estuvo brutal que bien temprano, cuando este programa estaba empezando, nosotros lo contactamos y él no titubeó y accedió a venir aquí a hablar con nosotros. Nos puso a leer sus poesías. Sí, a sudar. A sudar la gota gorda. Don Rafa, ¿verdad? Además de eso, para mí, mientras yo crecía, era un referente, era un gigante. En mi casa siempre se respetó a los independentistas, a los prisioneros políticos en particular, y don Rafa era de lo más querido que había dentro del independentismo, respetado por ¿verdad? Figuras de todo tipo. Y además que era una figura, yo no sé, como que su mensaje siempre partía del amor, ¿verdad? Era como una cosa de amarnos. Siempre dice como que yo tiré tiros en el Congreso, pero más que, yo no sé, a pesar de que el acto, ¿verdad?, es un acto violento, pero es una respuesta a unas agresiones que hemos tenido como país, ¿verdad?, históricamente, y de las que él mismo sufrió, que yo me acuerdo también en la entrevista que le hicimos, y él mencionaba cómo la masacre de Ponce tuvo que ver mucho con su formación como independentista, ¿verdad? Que él recuerda cuando sus papás llegaron a su casa llenos de sangre. La masacre de Ponce, sí, de blanco y volvió de rojo. Exactamente, y que él decía, no, espérate, si nos están matando, pues hay que defendernos. Y yo no sé, yo creo que eso es bien importante del legado que nos deja don Rafael Cáncer Miranda, esa cosa de que nuestro discurso y nuestra lucha debe partir del amor por nosotros mismos, por los que convivimos en este espacio, en esta tierra. Es una cosa de defensa, de no dejarnos aplastar, de protegernos aquí los unos a los otros que convivimos en este espacio, ¿no? Así que, yo no sé, la figura siempre, como dice Andrés, lo perdimos físicamente, pero siempre va a estar ahí en la historia de Puerto Rico. Y como decía también María de Lourdes el viernes en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, lo vamos a extrañar cada vez que hay una manifestación. Nos va a hacer falta
Siempre por ahí con la guayabera con la guayabera blanca y el pelo blanco caminando, pero sabemos que va a estar ahí con nosotros siempre. Y nosotros y triste, pero a la vez feliz porque sí, mano, el hombre vivió parado como, ¿verdad? Hizo lo que le dio la gana. Eso sí, más que la cosa esa de Bad Bunny. Ese hizo lo que le dio la gana. Y mira, y qué nítido que siempre hemos tenido en Radio Independencia aquí un cuadro de él. Y poder decírselo, manifestarle esa admiración en persona es buenísimo. Tengo otra historia sobre él. Además de que pues, uno siempre lo veía por ahí, él era súper accesible. La huelga. Además de que estuvo aquí, él se paseó por la huelga muchas veces. Yo recuerdo antes de la huelga, ya nosotros estábamos comiendo candela ahí, como para octubre de 2009. Que hubo paros nacionales y se formó todo aquel carajal en el Expreso de América y él tuvo que llegar allí y sacarlo. Yo siempre pensé, yo dije, esta partida de imbéciles como obligan a don Rafael Cancel Miranda a venir aquí a terminar esta pendeja y es lo más grande. Y de hecho un pana compartió un video que yo les tomé mientras él le cantaba a Cancel Miranda y yo no me acordaba de ese video, pero yo no salgo, pero yo soy el que lo está tomando mientras este pana le canta en la Yupi, era allí. Está brutal. Y una historia que no he hecho y que de la que me acordé en estos días y es totalmente cierta, cuando yo estaba pensando empezar un podcast, fue a mí yo escuchaba en algún momento cuando yo estaba entrenando para mi maratón, yo empecé a escuchar podcast, pero lo dejé, no era una cosa. Y un día como que digo, déjalo Chente, me pongo a escuchar Chente y algunos episodios me gustaron un montón. Otros no me tripeaban tanto, pero dije, mano, este tipo, ¿verdad? Le metió, un pionero, está haciendo cosas cool. No había muchos podcasts políticos, casi no había. Ha habido un boom bien grande de podcasts en los últimos años, después de nosotros. Pero me topé con una entrevista que le hizo 80 a Cancel Miranda. Yo dije, wow. Yo me acuerdo, yo estaba de camino a comprar comida mexicana, con los monchis encendidos. Y escuché esa entrevista y dije, wow. Esa entrevista estuvo brutal. Y un poco con una, ¿verdad? Cierta arrogancia. Yo dije, coño, pero hay cosas que Chente como que no le metió. Yo creo que nosotros ¿verdad? Se podría hacer algo así, pero que sea exclusivamente de política, o mayormente de política, pero que cuando le hable de ciertas figuras y hable de contexto y hable de Albizu, pues, tú sabes, no parezca algo totalmente descontextualizado o que sea como objetivo, sino que algo línea. Y por eso, ahí fue que yo dije... Mano, yo quiero hacer un fucking podcast y vamos a ver qué se necesita para hacer un podcast. Así que yo creo que eso ni te lo había dicho, pero es así. Y me acuerdo, para tirarle la toalla a Chente, que cuando anunciamos que habíamos hecho el episodio, que lo íbamos a entrevistar en las redes sociales, él nos comentó como que yo estoy segura que ustedes lo van a hacer mejor o una cosa así. Así que esos son los props también de Chente, que Chente es un duro. O sea, un pionero, así que uno no puede... Y la entrevista estuvo buenísima y es obvio que igual que, ¿verdad? Otras entrevistas que le ha hecho otras 1000 personas antes, hay cosas que se repiten. Eso es lo que tiene nítido de Chente, que le da un twist, qué sé yo, más personal. Hay una promo a Chente, que no la necesita. Pero, ¿verdad? Cuando él vino aquí, don Rafa Cancel Miranda, pues brutal para nosotros. Y después de eso, que siguió, ya su vista, ¿verdad? No, estaba afectada, no veía muy bien. Y aún así, uno siempre se acercaba, él recordaba las palabras que nos dijo. Y, mano, el hecho de que después de salir de cárcel y estar 25 años, pero estuvo 2 años preso antes de eso, y en Alcatraz y todos los cuentos, salir de la cárcel y estar 40 años firme ahí, sin titubear, hablando de la independencia, porque esto es independencia. O sea, aquí olvídense de los cuentos de los peces colores. Hasta el día de su muerte física. O sea, aquí no hay paja, la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y ese hombre era un gigante. O sea, poderlo conocer de aquí a tantos, ¿verdad? De aquí a muchos años, mi hija, que a lo mejor no entiende eso porque no tiene 3 años todavía, le va a decir, mano, tú estuviste en el entierro de Rafael Cancel Miranda. Y para mí era importante llevarla porque yo, ¿verdad? Si hubiera tenido la oportunidad de ir al entierro de Albizu o algo, aunque no entendiera nada, me hubiera gustado poder decir que estuve allí. Y hubo... Nada, le estamos rindiendo este homenaje. No hablamos de lo que pasó en la semana, pero estuvimos en el colegio de abogados. Eso fue viernes estuvimos pasado. En el colegio de abogados. Estuvo súper buena la actividad, concurrida. Habló un montón de gente, un montón exprisioneros políticos y exprisioneras políticas. Una muy buena actividad, de verdad. Súper concurrida, bien llena. Súper concurrida.
¿Queremos hablar sobre lo negativo? No, olvídate de la gente que okay. populares que se dan la vuelta por ahí descaradamente. Después fueron al Ateneo. Luego hubo actividades en el Viejo San Juan también, creo que hubo una misa. Ajá, el pueblo, la catedral. El sábado el cuerpo desde San Juan se movía desde el área metro hasta Mayagüez en caravana y el hijo y la caravana se detenía cada vez que lo recibían. Había comités del PIB y donde mucha gente que en el camino ¿verdad? Le demostraban su cariño. Luego, todo entendido, con una misa por la noche también. Y luego el domingo, yo fui el domingo también al entierro en Mayagüez, donde hubo una misa, una cosa muy impresionante, y luego hasta el cementerio, donde despidió el duelo. Habló Oscar López Rivera, habló el hijo, y despidió el duelo Rubén Berrión Martínez. ¿Por qué? Porque así lo quiso Rafael Cáncer Miranda, como lo quiso Lolita Lebrón que despidiera el suyo, como habló cuando falleció don Juan Maribra. O sea, que a gente de esa... O cuando asesinaron a Antonia. O sea, que gente de esa altura lo despide gente de esa altura. Así que de verdad que sonará clichoso y todo, pero para mí era algo bien importante estar ahí. Y yo no fui porque no pude. Sí, no, pero tuviste el viernes también. Pude ir el viernes, sí, no pude ir el domingo porque tenía un compromiso en Noticentro a las 5 de la tarde. Que más o menos se complicó por razones ajenas a tu voluntad. Así es. Se acortaron la sección, así es. Pero ahí estuvimos, y quien no tuvo la oportunidad de estar allá tampoco el domingo, como tampoco la tuve yo, pueden también pasar a la página de Radio Independencia. Ahí tenemos algunos videos de lo que pasó allí, ¿verdad? Sí mismo. Así que gracias, don Rafael Cáncer Miranda. Un grande, un patriota, y súper agradecidos de haber podido compartir ¿verdad? Un momento histórico. Pero ahí tenemos el libro firmado. Así mismo es, con este grande, uno de los grandes de nuestra patria. Así que gracias, don Rafael, y que sepa, don Rafael, donde quiera que esté, que hay gente aquí en Puerto Rico que seguirá esa lucha también hasta el día de nuestra muerte. Así mismo. Digo, y esperamos que, ojalá no tengamos que esperar a eso, ¿verdad? Ojalá que mucho antes. Así que bueno, ahora sí, mi gente, sin más preámbulo, vamos a pasar a la parte principal de este programa. Bueno, ahora pasamos a la parte principal del programa, y como les adelantamos, tenemos a un invitado muy especial. Se trata del profesor Carlos Iván Gorrín Peralta, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, profesor de Derecho desde hace 40 años, ha escrito extensamente sobre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y es uno de los constitucionalistas más reconocidos en todo Puerto Rico. Así que para eso, bienvenido, le damos la calurosa bienvenida al profesor licenciado Carlos Gorrín Peralta. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan elogiosa. Se queda corta, yo creo, me parece a mí. Sí, qué bueno que esté aquí con nosotros para hablar un tema que nosotros hablamos mucho. Aquí en Puerto Rico se habla mucho del tema de las elecciones federales, las primarias, pero yo creo que muchos de nosotros no entendemos bien cómo funciona ese sistema, y me incluyo yo en ese grupo de personas. Así que el propósito de este programa es que la gente tenga una idea más clara de cómo funciona todo ese proceso, ¿no? Así que vamos, ¿por dónde comenzamos, Andrés? Yo sé que te vas a disfrutar este tema que te encanta. Sí, nos vamos a poner, tratemos, si se puede, no ser tan absolutamente técnicos, pero yo, como he dicho 20 veces, que me gusta mucho el derecho constitucional, y además, dada la efervescencia que ha generado en ciertos círculos, porque yo creo que si nos vamos generalizamos a la sociedad puertorriqueña en general, son muy pocos el interés generado, pienso yo, ¿verdad? En las primarias o en el proceso presidencial norteamericano. Pero yo soy uno que lo he seguido, ¿verdad? Bastante, y sí me interesa, y creo que es importante dominar algunos términos que se repiten por ahí, pero que no siempre entendemos, ¿no? Y Estados Unidos, siendo esa gran potencia que se habla mucho de la democracia y que trata de esparcir la democracia, pues gracias al profesor vamos a ver cuán democrático o extraño es ese sistema. Así que, profesor, le podría hacer una sola pregunta en este programa, ¿verdad? ¿Cómo se elige al presidente o presidenta de los Estados Unidos? Pero algo me dice que usted va a querer hablar un poco del trasfondo y cómo comenzó ese sistema tan extraño, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Cómo opera ese sistema para elegir al presidente? Pues mira, la contestación corta es que muy mal.
porque es un proceso profundamente antidemocrático. Esa era una de nuestras preguntas que ya acaba de responder. Hay que quizás hacer un poquito de historia a cuando escribieron la Constitución de los Estados Unidos. Cuando la escribieron, decidieron que iban a hacer una federación de estados. Y el gobierno que diseñaron estaría controlado por los estados. Hay 3 ramas de gobierno del gobierno federal, ¿verdad? En ese momento se entendía que el más importante era la rama legislativa, el Congreso, que se compone de un Senado y de una Cámara de Representantes. Lo que la gente no sabe, casi nadie sabe, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, es que el Senado no estaba sometido a elección popular, en el mejor sentido de la palabra, claro, sino que eran designados por los estados. Así que la mitad de la legislatura representaba al pueblo, porque hay un número de representantes de cada estado en proporción a la población, pero todos los estados tienen los mismos 2 senadores. Por la pugna que tenían de si debían dominar los estados grandes o los estados chiquitos, entonces decidieron que en el Senado todos los estados iban a ser iguales. Así que Montana, donde hay muchísima tierra y poca gente, tienen 2 senadores, y California tiene 2 senadores, que es el estado de mayor población. La otra rama es la ejecutiva, y la tercera era la rama judicial. La rama ejecutiva decidieron que no la iban a elegir los votantes en los Estados Unidos, que iban a crear un proceso que le llaman el Electoral College, el colegio electoral, que realmente no se reúne en ningún sitio. O sea, no es un sitio, no es un lugar, es un proceso. Y en ese Electoral College, cada estado tiene un número de electores igual al número de representantes y senadores que tiene ese estado. Así pues, Montana tiene 3 electores, porque tiene un representante y 2 senadores. Y los representantes de cada estado se determinan a base de la población, ¿correcto? Los representantes en la Cámara de Representantes por población, así que Montana tiene 3 electores, pero California tiene 55. Eso es decir que en estos momentos, en noviembre, quienes van a elegir al presidente de los Estados Unidos no es el pueblo de los Estados Unidos, sino que son 538 personas que forman el Electoral College. Esa es la totalidad del colegio Esa electoral. es la totalidad, porque son 50 estados, así que cada uno de ellos tiene 2 senadores, así que ahí hay 100. Pero entonces cada estado tiene un número igual a sus representantes, y en la Cámara de Representantes hay 435 personas. Así que ya vamos por 535. Y enmendaron la Constitución en los años 60 para que el Distrito de Columbia, que era la capital y que no participaba en la selección del presidente, a pesar de que su oficina está allí, el Distrito de Columbia tiene 3 electores. Tuvieron que enmendar la Constitución para eso. Y no me quiero poner payaso, pero le preguntaría rápido cuántos electores tiene Puerto Rico, pero Por eso lo supuesto. podemos dejar para el final. Pero te adelanto que ninguno, Sí. claro, porque Puerto Rico no es un estado. Okay. Y solamente los estados y el Distrito de Columbia están contemplados en la Constitución de Estados Unidos. Esto significa que, bueno, originalmente no había elecciones presidenciales, sino que las legislaturas de cada estado designaban a sus electores. Con el correr del tiempo decidieron generar esta impresión de que era un sistema democrático y que por lo tanto iba a haber elección presidencial, primero en algunos, después en varios, después en muchos, y ahora en todos los estados. Excepto que eso no quiere decir que el proceso sea democrático, porque en 2 de las últimas 5 elecciones, en el año 2000 y en el año 2016, resultó designado por esas 538 personas una persona que había sacado menos votos de la gente en la elección presidencial. El señor Bush, hijo, perdió el voto popular y ganó la presidencia de los Estados Unidos. Y lo mismo con Donald Trump. Perdió el voto popular, pero ganó la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, eso ya de por sí es bastante complicado. Sí, en arroyo habichuela,
lo que está diciendo es que primero ahí hay dos conceptos que se utilizan mucho: voto popular versus voto electoral. Ya tenemos un sistema que usted está diciendo que puede haber más personas que voten por un candidato, no por un candidato, porque ya explicamos, ¿verdad?, que no es un voto directo, sino un voto indirecto, pero que elijan o hayan preferido a un candidato o candidata particular y que aún así bajo el sistema no tenga la presidencia. Y por lo tanto Donald Trump ha utilizado eso para tener un equipo de expertos electorales operando en unos estados que son claves para él, para asegurarse de que en esos estados él gana suficientes votos electorales. ¿Qué es un experto electoral? Una persona que se ha dedicado a estudiar la sociología electoral, cómo se comporta la gente que ha hecho muchos estudios en eso, hay gente bien especializada en ese negocio. Y por lo tanto se manipula este mecanismo para... A él no le importa ganar el voto popular, él lo que le interesa es ganar la presidencia, y eso lo hace manipulando el colegio electoral. Entonces, una cosa que no le he dicho es que cómo se designan esos electores. Exactamente. Pues la Constitución de los Estados Unidos dice que esos electores se designan como el Estado decida. O sea, que no hay un mecanismo uniforme. No hay un mecanismo uniforme. O sea, es el gobierno estatal. El gobierno estatal. Okay. Cada uno de los estados decide cómo va a designar sus 55 o sus 3 electores. Originalmente no había elección, después empezaron a decidir que había elección, pero algunos estados inicialmente decidían. ¿Y cómo se designa eso? Bueno, pues ahora supuestamente la gente vota por un candidato, pero realmente lo que está votando es por la lista de los electores que ese candidato ha postulado en ese estado. O sea, yo soy candidato por el estado X, por Nueva York. Y estoy corriendo, a la presidencia. Y yo tengo mi corillo. Una plancha Corazón del Rollo. Correcto. Adriana, Gorrín, Medio Mundo. Y si la gente vota por mí... Supuestamente vota por ti. No es por ti que están votando. Están votando para que ustedes tengan la oportunidad de votar. Así mismo. Y un día se reúnan y emitan un voto. Exactamente. Próxima pregunta. ¿Están obligados legalmente mi Corazón del Rollo, por el cual votaron los electores de ese estado, finalmente el día que se vote, que se forme ese colegio electoral, están obligados por ley a votar por mí, por ese candidato? Yo me podría virar y decir... O se podría... Exacto. Eso depende de lo que diga cada ley del estado. Ok. Bien, porque además de eso, algunos estados deciden que esos electores se designan geográficamente, por distritos representativos, y se postula uno aquí, otro allá y otro acá, pero la mayoría de los estados dicen el que gana el voto popular en ese estado se los lleva a todos. Bien, no hay representatividad alguna en la mayoría de los casos, y por lo tanto esto crea un mecanismo muy complicado que realmente nadie entiende en su totalidad. ¿Y en otras partes del mundo existe un sistema como esto o esto es único en el mundo? No, en otros lugares del mundo, hay lugares donde no hay elección, ¿verdad? En otros lugares, pues las elecciones son distintas. Por ejemplo, en Inglaterra, pues se elige el Parlamento, la Cámara de los Comunes, no la Cámara de los Lores. Y la Cámara de los Comunes, pues se elige con un candidato en cada distrito. Así, por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, mientras dura el Reino Unido, porque se va a disolver próximamente. Ellos han tenido unos problemitas por unos cuantos siglos. Pequeños problemas, sí. Se tiene que postular como candidato a la Cámara de los Comunes. Y entonces, como es el líder de su partido, si logra la mayoría en el Parlamento, pues entonces se convierte en el primer ministro porque la reina lo invita a formar gobierno. Embuste, eso es una formalidad, ¿verdad? Porque el último rey que decidió que iba a
disolver el Parlamento, le cortaron la cabeza en el 1648. Así que desde entonces... Y no volvió a pasar. No ha vuelto a pasar. ¿Y este sistema electoral federal ha evolucionado a través del tiempo o se ha quedado básicamente igual? ¿Y crees que será eliminado o crees que sufrirá cambios en algún momento o seguirá siendo el mismo sistema? El diseño, según la Constitución de los Estados Unidos, es exactamente el mismo que en el 1789, cuando entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos, excepto lo del Distrito de Columbia, que le añadieron unos electores para representar a la capital de esa nación. Lo que sí ha cambiado es la forma en que los estados designan a sus electores. Antes no era por elección, ahora es por elección. En algunos sitios es representativo o proporcional, en otros sitios, casi todos, todo el mundo se lleva todos los votos. Por ejemplo, en el año 2000, cuando surgió el conflicto en Florida, de que se había ganado Gore, que se había ganado Bush, pues era clave porque en Florida, el que gana por un voto, el voto popular, se lleva los 25 delegados de Florida. Y eso es lo que permite que un presidente, aún perdiendo el voto popular, es decir, que saca menos votos de la gente de a pie que fue y votó. Voto directo. Exacto, pero que no es directo, que es por directo. Pues si en Florida Gore ganó por 3,000 votos, o Bush ganó por 3,000 votos, o por 1,000 votos, o por 100 votos, se llevaba los 25. Pero el otro había ganado el 49.9% de los votos. Y si se junta con otros estados, por eso es que el que saca más votos de gente puede perder la elección, porque se manipulan los números de los electores. Y obviamente el esquema se ha mantenido, ¿verdad? Quizás inalterado, como dice el profesor, pero han cambiado 2 o 3 cositas, ¿no? Y la concepción de lo que significa incluso the people of the United States y la participación, por supuesto, de las mujeres y de grupos que no tenían propiedad y otras imposiciones que se le ponían al ejercicio del voto, pues paulatinamente y con mucho esfuerzo, pues sí han ido flexibilizando. No estamos diciendo, ¿verdad?, que en ese sentido votan las mismas personas. Pero tan recientemente como el año 2000, en Florida, hubo unos cuestionamientos de que en los procesos de inscripción de electores para participar en la votación, se excluyó a unas comunidades predominantemente negras. Es decir, que se manipuló el proceso electoral del Estado para impedir que unos sectores pudiesen tener, porque se pensaba que la población negra iba a favorecer a Gore y no a Bush. Y la secretaria de Estado de Florida era la jefa de campaña de Bush en esa... La del caballo, la que andaba en un... No sé si recuerda. Sí. ¿Y esto fue de manera ilegal? ¿O no, perfectamente legal, okay, porque la legalidad en la elección del presidente, como empecé diciendo, es profundamente antidemocrática. Y fíjense qué loco que estamos hablando de elecciones federales, ¿no? Y sería pues a nivel nacional estadounidense, pero controladas o reguladas por los entes estatales. Que uno podrá estar acostumbrado, a lo mejor te gusta o no, pero no deja de ser raro, porque piensan que si no, ¿verdad?, cualquier país, entonces la elección a nivel nacional grande la está determinando. Pienso yo que es un poco extraño. El diseño dice que lo controlan los estados, pero en la realidad quien lo controla son los intereses económicos. Y entonces antes de que tienen los recursos suficientes para poder manipular todo ese complejísimo sistema para seleccionar al presidente. Solamente la gente que tenga los recursos para destinarlo a eso son los que prevalecen en última instancia. Pero hay un escenario incluso más loco que ese. Yo recuerdo, yo estudié política y en algún momento aprendí esto y me parecía la cosa más absurda del mundo. Entonces, mis primeras clases de constitucional allí con JJ, yo lo sumé como si fuera el más que sabe, y una cosa súper obvia. Pero hay un escenario más extraño que el de Bush, el de Clinton, es decir, que uno gana el voto popular y pierdas la elección porque obtuviste menos votos, y casi pocas personas creen que es cierto cuando yo lo planteo, pero el que sabe que es así. Tú puedes ganar el voto popular y puedes obtener más votos electorales y aún así no resultar victorioso, correcto, y creo que ha sucedido en caso de que no obtenga una mayoría absoluta. Sí, claro. Sí, porque hay todo mecanismo. Originalmente se postulaban
más personas. Y era posible que hubiese 3 o 4 candidatos, entonces que nadie ganara la mayoría. En cuyo caso, si el colegio electoral, como funciona el colegio electoral, es que los electores electos en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3 y por ahí sigue, se reúnen un día y entonces votan y le envían el resultado a Washington. Entonces en Washington suman en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, presidido por el presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Formalmente. Así que se dio la cosa muy curiosa en el año 2000, que Al Gore tuvo que presidir la sesión conjunta del Senado, donde él tuvo que decir, aquí ganó Bush, hijo, y perdió Gore. Él fue el que tuvo que anunciar esa determinación. La pregunta que, entonces, ¿y qué tiene eso que ver con lo que se discute en Puerto Rico, que si las primarias y no sé qué cosa? Vamos por ahí. Exactamente. Pues queremos hablar entonces un poco ahora de cómo opera ese sistema primarista en los Estados Unidos, porque si el sistema general es extraño, el sistema primarista también parece ser muy extraño. Para empezar, ¿quién regula los mecanismos primaristas o de selección de candidatos? ¿Son los partidos estrictamente o eso está regulado por ley? Los estados regulan sus procesos y por supuesto los partidos pueden optar por distintas cosas. Algunos estados han decidido celebrar primarias, que es lo que conocemos aquí, que se postulan unos candidatos y la gente va y vota por X candidato o por Y candidato. Pero en otros lugares han decidido que usan el mecanismo de asambleas, que en inglés le llaman caucus, que no es otra cosa que la gente de ese partido se reúne en un montón de sitios en el estado. Y entonces llega el momento en que votan por los candidatos. Y entonces suman todo eso. Por ejemplo, en el llamado caucus de Iowa este año, se formó un salpa afuera porque no sabían bien quién había, los números de tal sitio y los números de tal sitio y los números de tal sitio. Y esa noche no se sabía si había ganado un candidato u otro. Y en cada una de estas asambleas pues se hacen cosas distintas. Tú tienes que convencerlo, ¿verdad? ¿Y quiénes componen ese caucus? ¿Está compuesto por quiénes? Los electores inscritos como republicanos. ¿Y o cuál vendría siendo la diferencia entonces entre un caucus y la primaria? Que la primaria la gente va a algún sitio a emitir un voto en una papeleta. Y en el caucus la gente va a una asamblea. Ajá. Pues, y allí se vota. Pero yo por ejemplo, tengo entendido, ¿verdad? Que si yo voy a empujar a Juan Dalmau. Juan Dalmau es mi gallo. Y entonces, ¿verdad? Va contra el otro, Guachupito. Entonces yo voy allí, yo soy se me escapa el nombre, pero yo soy, digamos, el representante. El portavoz de Juan Dalmau. Y yo voy allí, gente, Juan Dalmau es el mejor y usted tiene. Y trato de convencerte y el otro hace lo propio. Hay que cumplir con unos requisitos, qué sé yo, que me impondrá el partido. Y al final, o sea, puede ser en una cancha de baloncesto. Pues, y si no cumples con los requisitos internos que el partido haya dicho de que, pues tienes que tener por lo menos 15, porque no vamos a perder el tiempo allí si tú llevas uno. Pues al final votan. Pero que versus la primaria, que es el voto, ya. Entiendo. Súper loco. Pero la primaria se parece más a una elección. Hay una papeleta y uno va a un sitio. ¿Y hay alguna diferencia entre los mecanismos que usualmente usan los demócratas versus los republicanos? Sí, porque entonces cada partido nacional, el National Committee de cada partido, decide en primer lugar cuántos delegados va a haber en la convención que va a escoger al candidato a la presidencia. ¿Y qué es un delegado? La ha preguntado bien. Un delegado es una de las personas que el Estado, que el partido local designa para estar en esa convención. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los partidos negocian quiénes van a ser, como los partidos demócratas y republicanos realmente no existen en Puerto Rico, sino que son facciones distintas del Partido Popular y del PNP. Pues ellos hasta negocian, pues, si son 57 delegados que hay, pues, tú tienes 25 y tú tienes 33 y
etcétera. ¿Y eso también se determina proporcionalmente? O sea, no, eso lo decide el partido. Eso lo Ok. decide el partido. Ok. ¿Cómo van a designar su... en asambleas del partido, en procesos internos, ¿no? Y hay delegados y hay otra cosa que se llaman superdelegados. Sí. ¿Qué son los superdelegados? Por ejemplo, en la primaria, pues se escogen los delegados, ¿verdad? Ajá. Generalmente la mayoría de los estados lo hacen más o menos proporcional. No exactamente proporcional, pero a diferencia de la mayoría de los estados que en la elección para el presidente, el que gana todo el voto popular se lleva todos los electores de ese estado. Para los procesos primaristas, los partidos han decidido ser más proporcionales en la asignación de los delegados. Entonces, están los que se eligen en los caucuses, si existiera esa palabra en español, la palabra no existe en español, o en las primarias, y los designan. Pero hay unas cosas que los partidos nacionales de los Estados Unidos le llaman los superdelegados. Estos son los buenos. Los delegados son los que salieron porque van a apoyar a fulanito, a Bernie Sanders o a quien sea, ¿verdad? O a, ¿cómo se llama el otro? Biden. Biden. ¿O cuál es? Di el otro, Adrián, el que se quitó. No te sale. Pero ya ese no, ya Sí, no ya se fue. se quitó. Es que De hecho, nunca me hasta salió el Bloomberg Bloomberg se ya. fue. Sí. Capaz de ganar en Puerto Rico Bloomberg con tanto billete que claro, metió, pero... claro. Bueno, no sería del todo loco, porque él se puede haber retirado ahora, Ujú. y si la convención se tranca, a lo mejor él podría salir como un Pues, candidato, pero eso es muy raro, pero podría ocurrir. Pero es posible. Sí. Entonces, estos superdelegados, ¿quiénes son? Son el liderato de ese partido nacional en el estado. Y tienen unos asignados, ¿no? Unos números asignados. Y esa gente no está comprometida con nadie, ¿Cómo así? sino que son delegados a la convención sin haber tenido que decidir ni anunciar que van a votar o por Biden o por Bernie Sanders, sino que son los superdelegados. O sea, que cuando, digamos que cuando se tranca el bolo, ¿cuándo es que ellos se activan? ¿Cuándo es que entran en juego? Y presumo que tiene que ver algo con el término Contested Convention. Correcto. Si llega un candidato con los delegados, en la mayoría, 1.700, no sé cuántos, por lo menos en la demócrata, y tiene ya esos votos en la primera votación, puede salir candidato. Pero eso en muchas ocasiones no ocurre, sino que nadie llega al total. Y entonces los superdelegados pueden inclinar la balanza, porque no tienen ninguna... A lo mejor se sabe a quién respaldan, pero no tienen que respaldar a esa persona. O sea, que además de la barrera, digamos, del voto popular versus el voto... bueno, ¿verdad? El voto electoral, pero a nivel primarista también se puede dar porque no siempre el voto popular equivale necesariamente a un número de delegados. O sea, es medio extraño, pero puede haber casos en que quizá yo le gané a Adriana por un poquitito y ese poquitito pues no se traduce en otro delegado más. No sé si... Aunque hay distribución de delegados en las primarias, lo cual no se da en casi ningún estado para la elección final, pero a lo mejor la diferencia es pequeña, pero la diferencia de delegados es más amplia, o al revés. A lo mejor la diferencia en votos fue grande, pero la diferencia en delegados no es muy grande. Yo esa aritmética no la conozco. Pero que además de esa, digamos, barrera, si se quiere, o esa imperfección por ser buena gente, entonces se añade la barrera del superdelegado. Correcto. Al asunto de la democracia. Te digo, nadie entiende eso. Muy poca gente entiende eso. Ok. Uno puede entender todas estas cosas, ¿no? Individualmente, pero cómo funciona eso en última instancia, pues hay que ser un experto en ese negocio. Como la gente de Trump.
Exactamente. Nítido. Pasamos a, Sí, a ya. Puerto Rico. Sí, porque el propósito de esto, ¿no? Yo creo que es ofrecer un poco de contexto sobre problemáticas políticas, algunas genuinas que se pueden tener o diferencias, ¿no? De visiones. Voy a Pero decirlo de esta forma, es la vez que más cerca he estado de entender cómo funciona todo esto. sí. Y entonces, por supuesto, ¿verdad? Necesitamos hablar de esto, pero ¿cómo opera este asunto en Puerto Rico? Y particularmente dada la realidad que debe conocer todo el mundo, ¿verdad? Mucha gente que está escuchando este programa, de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas o las personas que residen en Puerto Rico, si usted quiere sacar de algún tipo del asunto nacional o como quiera, no votan por el presidente de los Estados Unidos ni eligen congresistas. ¿Por qué eso es así y qué pasa en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, por lo tanto no es un estado y por lo tanto no participa en el colegio electoral. Pero nosotros somos ciudadanos americanos. Pero eso no tiene nada que ver, porque la Constitución dice que el colegio electoral se compone de delegados de los estados, designados por los estados como quieran los estados, representados en un número equivalente al número que tiene cada estado en el Senado y la Cámara de Representantes juntos. Y Puerto Rico no tiene representantes ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado, de verdad. Pero y Jennifer González. Pero no, ella pues le dicen member of the House, pero no puede votar. Ella no tiene voto alguno en la Cámara de Representantes. Podrá quizá participar en comité y puede hablar en el pleno de la Cámara de Representantes, pero Puerto Rico no tiene vela en el entierro de la elección presidencial de los Estados Unidos, porque eso está reservado exclusivamente a los estados. Se han llevado varios pleitos para reclamar eso que tú acabas de indicar, de que los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico, que es la frase que utilizan los estadistas, han llevado 4 o 5 pleitos para que se les reconozca el derecho a votar. En los primeros par de pleitos se rechazó el planteamiento. En el año 2000 ocurrió algo muy interesante. Y es que se lleva uno de estos pleitos y el juez federal que atendía ese caso decidió que tenía razón el demandante, que él tenía derecho a votar en las elecciones presidenciales del año 2000. ¿Fue el juez El Pi o fue otro juez? No, fue el juez El Pi no era juez. No era todavía, momento. ¿verdad? Muy seguro. Él era procurador general en ese momento. Y estuvo muy de acuerdo. Bueno, si le preguntaron, tuvo que haber estado de acuerdo. Si es que le preguntaron. Él porque... fue el que litigó el caso que inició el PIB en contra de esa legislación. Seguro. Que ocurre la cosa extrañísima de que el juez Pieras, Jaime Pieras, falló a favor del demandante, dijo que había derecho a votar por el presidente de Estados Unidos y le ordenó al gobierno de Puerto Rico que aprobara una ley para viabilizar una elección presidencial en Puerto Rico. Eso es un disparate de marca mayor porque ningún tribunal le puede ordenar a ninguna legislatura que apruebe una ley. Pero bueno, lo dijo. Entonces, como el gobierno de ese momento, cuando recibió eso era música celestial, ¿no? Lo que había recibido. Estaba hablando de Pedrito, ¿no? Todavía. De Pedro Rosselló y la Asamblea Legislativa del Partido Nuevo Progresista. Así que en cuestión de unas semanas, de agosto a septiembre, se aprobó una ley de elección presidencial en Puerto Rico. Al día siguiente de el gobernador Rosselló firmar esa ley, un grupo de compañeros abogados del PIB y yo presentamos una demanda esa mañana para que en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, para que se declarara inconstitucional esa ley que había aprobado la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
Eso se presentó como a las 10 de la mañana. Como a las 4 de la tarde recibí... Se lo removieron, un fax que decía que el gobierno se había llevado ese caso para la Corte Federal. Y par de días después recibo una llamada telefónica del juez Pieras, porque yo era el primer abogado que estaba en la lista de abogados del PIB, que me dice: Gorrín, él era muy campechano. Hola juez, ¿cómo está usted? Mira, el jueves que viene tú tienes algo en la tarde, porque estoy citando una vista para ver qué vamos a hacer con este pleito que tú has presentado en el tribunal de primera instancia y otros que han presentado otras personas. Están consolidados, y están consolidados en mi sala con el caso de Igartúa. El caso de Igartúa era el que... Igartúa de la Rosa, un personaje que demandó y él ha hecho de su vida el activismo. Exactamente. Buscar la estadidad y la asimilación a través de los tribunales. No le ha ido muy bien, aunque pueda haber tenido. Y entonces me señaló para un caso y me dijo: a ver qué hacemos con esto. Y yo le dije: lo que usted tiene que hacer con esto es muy sencillo, juez. Lo que tiene que hacer es resolver favorablemente la moción que yo le estoy a punto de presentarle para que usted ordene que se devuelva el caso a los tribunales de Puerto Rico, porque usted no tiene jurisdicción en ese caso que nosotros presentamos. Me dijo: ¡ja, ja, ja! Yo me imaginaba que tú ibas a decirme eso. ¿Para qué pregunta? Pues nos vemos el jueves. Y yo, bueno, pues fuimos el jueves. Y me enteré que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había mandado un americano de verdad para que representara a los Estados Unidos. Porque como él había consolidado el pleito mío con el pleito de Igartúa versus United States, pues de allá de Washington mandaron un americano de verdad. De Main Justice. Entonces yo me di cuenta de eso. Así que antes de que empezara la vista, voy a hablar con el americano. Y me dice él: yo no sé qué yo hago aquí. ¿Cómo que no sabe? Sí, porque es que él ya no tiene jurisdicción sobre el caso de Igartúa, porque el caso de Igartúa se había llevado ya a Boston, a la Corte de Apelaciones, para el primer circuito. Y eso quiere decir que la Corte de Distrito ya no tenía jurisdicción. Yo le digo: yo estoy de acuerdo con eso. Y además yo creo que no se puede consolidar. Y le mencioné un montón de cosas. Y él me dijo: estamos totalmente de acuerdo. Así que llegó el juez, empieza la reunión. Y dice: bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con este caso. Y el americano, representante de los United States, levanta la mano y dice: Your Honor. I agree with that. Y entonces, no, me hace todos los planteamientos, porque yo terminé la conversación con él diciéndole: ¿por qué tú no picas adelante y dices todas esas cosas? Las que tú le habías dicho. Y las que él me había dicho que él iba a plantear también, que nos habíamos puesto de acuerdo, que eso era lo que había que hacer. Y le dije: ¿por qué tú no arrancas en fa? Y eso hizo él. Your Honor, yo no sé qué estoy haciendo aquí porque usted no tiene jurisdicción, eso hay que devolver, bla, 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 bla. Y entonces, cuando termina, antes de que el juez dijera ninguna palabra, yo digo: Your Honor. Y me dice: yes, Mr. Gorrín. Y yo le digo: el Partido Independentista Puertorriqueño está absolutamente de acuerdo con la posición que ha adelantado los Estados Unidos de América. Y todo el mundo se echó a reír porque el PIB estaba de acuerdo con los Estados Unidos. Tuvimos que litigar eso un año entero y finalmente Boston, tuvimos que llevar un recurso, demandamos a Boston para que le ordenaran a Pieras devolver el caso. Bueno, la cosa es, sí, la cosa es que finalmente Pieras no devolvió el caso a pesar de que Boston le había sugerido que tenía que devolverlo. Así que yo presenté otro pleito en jurisdicción original en el Tribunal Supremo. ¿Por qué hago todo este cuento? Porque 1 o 2 semanas antes de celebrarse las elecciones del año 2000, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la ley de voto presidencial en Puerto Rico que se había aprobado. Y como ya estaban todos los materiales preparados y eso, pues la Comisión Estatal de Elecciones ordenó que esos materiales se tenían que mantener en sus bolsas plásticas, que no se podía abrir nada de eso, que eso había que devolverlo en los maletines a la Comisión Estatal. Bueno, ¿por qué hago este cuento? Porque el año pasado la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una ley para celebrar en noviembre de este año una elección presidencial en Puerto Rico. Y yo hice un análisis sección por sección
y es prácticamente una copia de la ley que ya se declaró inconstitucional en el año 2000. Todavía está vigente esa ley, porque no la han acabado. Pero no la han puesto en vigor, exacto. Pero tengo entendido, de buena tinta, que los PNP no quieren celebrar esa elección presidencial en noviembre de este año, porque temen que la vasta mayoría del electorado de Puerto Rico votaría en contra de Trump y que eso le podría hacer mucho daño a Puerto Rico. Así que de todas las razones es bueno tener elecciones presidenciales, es la teoría de los estadistas en este país y de muchos populares. Pero solamente si conviene políticamente. Oye, recientemente hasta de personas que no hablan mucho de independencia, pero si le preguntas te dicen que son independentistas, que es la cosa más rara del planeta, pero vivimos en un escenario así extraño. Que es una cosa totalmente oportunista. Y si nosotros, por ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos, no tenemos derecho a votar por el presidente ni por los congresistas, ¿por qué en Puerto Rico se celebran primarias, como las próximas primarias que va a haber demócratas, y cómo operan y para qué sirven, si para algo? Yo creo que eso tiene una doble contestación. Yo creo que desde la perspectiva de la gente en Puerto Rico que o quiere perpetuar la colonialidad o que aspiran a convertirse en Estado de los Estados Unidos, pasar por un proceso primarista es como una especie de ensayo, ¿verdad? Es como una especie de practiquita para que cuando seamos grandes, entonces se pueda... y además de eso, para encubrir el carácter profundamente antidemocrático del colonialismo. Porque en la medida en que la gente participe en ese proceso, pueden empezar a sentirse que después de todo están participando en el proceso de seleccionar a los candidatos que van a ser presidentes de Estados Unidos. Cuando eso es la más absoluta mentira, porque aquí en Puerto Rico no podemos participar en eso. Pero hay otro lado de esa moneda, y es que los partidos nacionales de los Estados Unidos, que se parecen en muchísimas cosas, tienen que apelar al voto hispanohablante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman latinos. Y esa forma de tener unos latinos boricuitas en las convenciones es una forma de atraer el voto de los hispanos que viven en los Estados Unidos y lograr su endoso, su simpatía. Y yo creo que eso es como la lengua de la serpiente que tiene dos partes. Hay una razón que la promueven los partidos colonialistas y asimilistas en Puerto Rico para dar la impresión de que algo tenemos que ver con eso, y lo han aceptado los partidos grandes porque les permite decir, mira qué buenos somos nosotros, que permitimos que unos puertorriqueños vengan aquí a opinar sobre quién debe ser el candidato a presidente. Sí. No, alguna vez, aparte de todo esto, y digamos de diferencias que yo pueda tener ideológicas o tácticas, porque plantear que tácticamente participar de esto tiene algún sentido para adelantar la lucha por la independencia a los que crean una forma de soberanía me parece una táctica estupidísima, pero esa es mi misma opinión. Aparte de todo eso, ¿es posible, dada la colocación temporal de las primarias en Puerto Rico, el número de delegados que puedan salir de una primaria en Puerto Rico, que unas elecciones primaristas, demócratas o republicanas, celebradas en Puerto Rico, puedan de alguna manera ser decisivas, o más que un escenario hipotético, alguna vez en 120 años de colonialismo ha sucedido algo como eso? Contesto la segunda parte, lo último que preguntaste. Okay. Nunca ha sido una diferencia. Los votos concretos no se han traducido con que inclinaron la balanza ni nada por el estilo. Ya esas cosas están más o menos planchadas cuando se viene
a tomar pero esa hipotéticamente votación. podría tener... Bueno, hipotéticamente, si hubiese una diferencia en el caso del Partido Demócrata, si la diferencia fuera de menos de 50 y pico de votos, que creo que son los delegados demócratas de Puerto Rico, pues sí, hipotéticamente podría ser la diferencia. Pero altamente improbable, nunca ha ocurrido desde que existe ese tipo de proceso en Puerto Rico, que empezó en los años 60 o 70, algo así. Creo que fue con Jimmy Carter para el 76 que empezaron estos procesos. Antes se designaban unos delegados, pero no había procesos de primarias ni nada. Ahora, lo otro, la elección del presidente. Puerto Rico, si fuera admitido como un estado, podría tener 6 o 7 representantes. Eso es altamente improbable que vaya a inclinar la balanza. En el año 2000 ocurrieron 2 cosas interesantes. Primero, los 25 votos de Florida fueron los que viraron la tortilla, pero son 25, no son 6 o 7. Puerto Rico, cuando los PNP decidieron aprobar la ley de elección presidencial, presentaron un proyecto de ley que decían, a la luz de la población de aquel momento, se pensaba que Puerto Rico, el estado de Puerto Rico, podría tener 8 electores. Y entonces a algún genio se le ocurrió que como en Puerto Rico hay 8 distritos senatoriales, el proyecto original decía, bueno, pues se postulan para cada distrito senatorial. Y entonces alguien con un poco más de inteligencia dijo, eso no puede ser así, porque si en 4 gana Gore y en 4 gana Bush, no tiene absolutamente ningún efecto sobre la votación en el Electoral College. Claro, no iba a tener ningún efecto, punto, porque no se iba a contar. Para nada. Si yo hubiera perdido el pleito y se hubiese celebrado la elección presidencial, cuando llegara ese papelito a esa sesión conjunta en el Senado de Estados Unidos, ¿qué iba a hacer el que estuviera presidiendo? Es decir, ¿qué es esto? Toma, guarda eso. O bótalo al zafacón, porque esa gente no tiene vela en este entierro. Claro, loco, sí, porque... así que, no, yo no creo que Puerto Rico vaya a tener va a ser un factor decisivo. Ni ahora en los procesos primaristas, ni luego en el colegio electoral, aunque Puerto Rico, a la luz de su reducción de población, tendría cerca de la mitad de los estados tendrían la misma participación que Puerto Rico. Pero esos estados no son los que definen la elección del presidente, son los estados grandes los que han estado decidiendo la elección. Así que aquellas personas que piensan que elegir el presidente, que participar en la elección del presidente de Estados Unidos va a ser bueno para Puerto Rico, va a ser realmente insustancial en términos de hacer una diferencia en la selección del presidente. Alguna gente piensa que por votar por el presidente va a salir el que Puerto Rico elija. ¿Tú sabes? Estamos hablando de que a todo esto no se sabe cómo sería la representación de Puerto Rico en el Congreso, porque el Congreso podría mantener los mismos 435 representantes que tiene en la actualidad, lo cual quiere decir que si Puerto Rico tuviera 6 o 7 estados pierden representación. Adivina si esos estados van a estar de acuerdo con la elección, con la admisión de Puerto Rico. Pero el Congreso podría extender eso y que no sean 435, que fueran mucho 436, 440 del 38, si fueran 6, 444. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de Hawái? No, en el caso de Hawái decidieron admitir a Hawái y Alaska a meses de diferencia, porque estimaban que uno de los dos iba a ser demócrata y el otro iba a ser republicano. Y querían mantener el balance muy delicado, el balance político en el Congreso. Se equivocaron los dos, ¿sabes?
porque el que se esperaba que fuera demócrata resultó ser republicano y el que se esperaba que fuera republicano resultó ser demócrata. ¿Y usted que creía que la admisión de un Estado dependía de ese vínculo fraternal entre, ¿verdad?, de los miembros de la nación? Pero no, hay otros factores un poquito más... No, lo que ha determinado la admisión de un nuevo Estado en los 37 procesos de admisión, son 50 estados, inicialmente eran 13, así que ha habido 37 procesos de admisión, son fundamentalmente, yo en el 1978-79 hice un estudio de todas las leyes de admisión de los estados, y ese estudio me reveló que a la luz de los documentos congresionales hay tres objetivos, tres razones para admitir nuevo Estado. La democracia y la democracia, ¿no? No. La primera podría tener algo que ver. Que una mayoría de la población del Estado entienda que el Estado ya debe ser admitido. Ese criterio tiene un pequeño problema. Eso no es meramente que sea una mayoría. Cuando se han admitido esos 37 territorios, ya esos territorios eran parte de los Estados Unidos. Eran territorios incorporados. ¿Y qué quería decir eso? Bueno, pues que desde los primeros territorios, el propósito de expandirse hacia el oeste era colonizar esas tierras. ¿Por quién? Por americanos. Un ejemplo bien claro es Texas. Los americanos colonizaron Texas incluso cuando Texas era parte de México. Y pues, como Texas estaba tan lejos del centro de poder en México, pues fue relativamente fácil colonizar a Texas. Y entonces formaron un tinglado allí en Texas y dijeron que querían luchar por la independencia de Texas. Y pelearon una guerra de independencia. Remember the Alamo. Ajá, todo ese cuento. Pero ¿quiénes eran los que estaban haciendo? ¿Quiénes eran los tejanos? Pues americanos que habían colonizado a Texas. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Pues que solicitaron admisión y Texas dejó de existir como república, un estado. Lo mismo pasó en California, lo mismo pasó en Hawái. Los americanos llegaron a Hawái desde mediados del siglo XIX, con los intereses cañeros, piña, y se apoderaron de la economía de Hawái y de la sociedad hawaiana. En el 1893 promovieron un golpe de estado contra la reina, que vivió el resto de sus días presa en el Palacio Real de Honolulu. Y 5 años más tarde, en el 1898, la República de Hawái solicitó la anexión a los Estados Unidos. Y mediante una resolución conjunta del Congreso, lo hicieron territorio. Pero ¿quiénes vivían allí? ¿Quiénes controlaban la población de Hawái y de Montana y de California y de Florida? Eran americanos. ¿Cuántos americanos viven en Puerto Rico? Puerto Rico es quizás la única colonia que yo conozco que nunca ha sido colonizada, en el sentido de que la población del país que domina acapara la demografía de esa colonia. Aquí hay americanos, por supuesto, de hecho hay americanos bien chulos aquí, algunos son independentistas, pero no son la población primordial. Si seguimos haciendo leyes, la ley 20 y ley 22 y cosas, quizás en algún momento... Sí, excepto que al Congreso no le está cayendo muy bien la ley 20 y la ley 22 y están requiriendo que se estudie qué efecto ha tenido eso, porque eso ha creado riqueza en Puerto Rico, porque ciertamente le ha quitado a los estados donde esta gente pagaba impuestos y al gobierno de los Estados Unidos le ha quitado recursos. Claro, así como la sección 936 en su momento. La sección 936. Ninguna potencia colonial legisla para beneficio de la colonia. Ni ninguna colonia puede legislar para sacarle ventaja al imperio. Pues nítido. ¿Qué tú crees, Adriana? ¿Terminamos? Yo puedo hacerle un montón de preguntas. Increíble que viniera el profesor Gorrín Peralta y no habláramos... Otro día hablamos de los casos insulares, hablamos de ese tipo de cosas. Es demasiado largo y es demasiado...
podríamos hablar de tantas cosas, pero puede haber una decepción con, ¿verdad?, nuestro público de decir, llevaron a Gorrín y no hablaron. Pero en otro momento, y de Sánchez Valle y Tuhuahua, se me ocurren tantos temas, y de hablar de la ciudadanía y cómo es todo este fetiche con la ciudadanía, porque es bien raro que por el historial constitucional, ¿verdad?, en Estados Unidos, como muchos derechos se han reconocido por el due process y no por como, ¿verdad?, la cláusula de privilegio y inmunidad de la Constitución de la ciudadanía. O sea, que es una cosa, los discursos políticos y los discursos jurídicos, que ciertamente, ¿verdad?, chocan o se mezclan, a veces van por lugares tan distintos, y cuando hablamos de tanta cosa, que si la estadidad, que si esto, que si lo otro, y vemos en efecto cómo operan legal y jurídicamente, nos damos cuenta del viaje que vivimos a veces en la narrativa. Hay que ser consciente de que el derecho no es otra cosa que una reglamentación de la realidad, pero la realidad es más importante que el derecho, y en el contexto nuestro el derecho se ha utilizado demasiado para engañar a este pueblo. Durante muchos años se nos hizo creer que el derecho había cambiado, que ya, yo le hablaba el otro día a unos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que cuando yo tomé derecho constitucional en esa escuela, mi profesor era Jaime Fuster, y él me trató de enseñar a mí que estábamos estudiando los casos insulares, pero eso es una curiosidad histórica, porque ya no tenían absolutamente ninguna vigencia. Pero esto era apenas 20 años después de haberse creado el embeleco del Estado Libre Asociado. Eso. Y yo le decía, pero profesor, que no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada acá? Ahora resulta que el insolente estudiante de 20 años de aquella época me ha dicho que yo tenía la razón. Eso yo lo he dicho aquí 20 veces, y hace como 2 semanas nos entrevistaron, y un estudiante de Derecho de la Inter, y yo le decía, qué fácil es para ti estudiarlo ahora versus hace 5 o 6 años, porque lo hablamos de los casos insulares y de la condición territorial de Puerto Rico como la cosa más natural y obvia del mundo. Yo le digo, bueno, Gorrín te lo hubiera dicho, sí, desde siempre, pero muchos otros profesores te dirían eso que le dijo a usted Jaime Fuster. Yo se lo decía a mi profesor, no ha cambiado nada. Ay, Carlos, ya tú verás, que entenderás esto en un momento. Pero y entendí que me estaban tratando de engañar. No el profesor Fuster, sino los Estados Unidos, cuyos poderes trataron de convencer al mundo y engañar al mundo de que aquí se había logrado gobierno propio, cuando resulta que no tenemos gobierno propio, porque tenemos 7 personas en una junta de control que es la que nos gobierna realmente. Seguro. Y ahí lo bueno de escribir es que ahí queda plasmado para la historia. Ahora decimos esto de nuevo de la forma más natural, pero usted puede ir a las opiniones de 2015, 2004 y vea las opiniones disidentes de Sánchez Valle, ¿verdad? De jueces, para que yo fui oficial jurídico, porque esto es una cuestión de que está ahí. Lean la oda al ELA y de las opiniones apelativas, de las cosas que ahora casi nadie dice frente a una cámara con convicción. Están ahí hace 5 años escritos en español y en inglés. Así que nada, creo que ya, profesor, un privilegio para nosotros que haya estado aquí en Radio Independencia. No va a ser la última invitación. Gracias por explicarnos sobre un tema tan técnico. Gracias por la invitación, y cuando ustedes quieran. Sí, esta sí que se tiene que repetir. Sí, mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente al profesor Gorrín por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.